Medidas de variación. Definiciones. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Ejemplo: emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Aquí tenemos el archivo abierto en el programa Minitab. Tenemos en la columna 1 los 125 autos que se sometieron a prueba, y en la segunda columna tenemos el resultado de las toneladas de CO2 que se obtuvieron al año de cada uno de los autos. En este caso, para obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. En el programa Minitab nos vamos a ir a estadísticas, luego a estadísticas básicas y después a mostrar estadísticos descriptivos. Después seleccionamos toneladas de CO2 al año y luego estadísticas. Ya que estamos en estadísticos, seleccionamos rango, desviación estándar y la varianza, además de los valores que ya están en la tabla, y seleccionamos aceptar y nos vamos a gráficas. Aquí en gráficas seleccionamos histograma de datos con una curva normal, gráfica de valores individuales y gráfica de caja de datos, y después aceptar. Y nuevamente seleccionamos aceptar. Aquí tenemos varias gráficas, pero nos vamos a enfocar en los datos. Las gráficas muestran cómo están distribuidos los datos. Sin embargo, aquí en la estadística descriptiva tenemos que el tamaño de la muestra es de 125. La media es de 9.071. El error estándar de la media es de 0.117. La desviación estándar es de 1.312. Esta representa qué tan alejados están los datos de la media. Obviamente es la desviación estándar en promedio de todos los 125 datos. La varianza es el resultado de la desviación estándar al cuadrado. Y por último, el rango es de 6.931. De igual manera, el rango se resta, es el valor máximo menos el valor mínimo, igual al rango. Y de igual manera, la mitad del rango, en este caso, viene siendo la mitad de los datos. Si son 125 datos, la mitad 63. Esta es la mediana. Su valor fue de 8.90. Acumulando los datos de menor a mayor de forma ascendente, y entre el valor mínimo y la mediana tenemos el cuartil 1, que viene siendo el dato de 8.268, y el cuartil 3, que viene siendo 9.829. Sin embargo, el ejercicio nos pide solamente el rango, la desviación estándar y la varianza. Aquí en las tablas podemos ver cómo están distribuidos los datos, y al seleccionar, por ejemplo,
En esta gráfica de caja nos da los valores de los cuartiles mediana, rango y muestra. De igual manera, en la gráfica de puntos tenemos distribuidos los 125 datos de menor a mayor. Tenemos un histograma con la curva y un histograma sin la curva. De igual manera, en el histograma de la curva nos da el dato de la desviación estándar de 1.312. Otra manera de obtener los datos es aquí en estadística, estadística básica y resumen gráfico. Ya que estamos en resumen gráfico, seleccionamos toneladas de CO2 al año, el nivel de confianza lo dejamos igual y seleccionamos aceptar. Aquí tenemos un resumen gráfico donde tenemos una desviación estándar de 1.3117. Tenemos el valor de la varianza de 1.7207, que es la desviación estándar al cuadrado, y aquí tenemos intervalos de confianza de la media, la mediana. Tenemos los datos del valor mínimo y el valor máximo. Si restamos estos dos valores, vamos a obtener el rango directamente. Aquí en el resumen gráfico no tenemos el valor del rango, sin embargo lo obtuvimos aquí al desplegar la estadística descriptiva. No tenemos el valor del rango, pero sí tenemos el valor de la desviación estándar y de la varianza. Tenemos otros datos acerca de cómo está la campana de Gauss, qué tan ancha está, si está hacia un lado. Tenemos el tamaño de la muestra, niveles de confianza para la media y la mediana, y un dato adicional. Tenemos el intervalo de confianza para la desviación estándar del 95%. El límite inferior para la desviación estándar 1.1668 y el límite superior es de 1.4981. ¿Qué nos dice el intervalo de confianza? Que si tomamos un número de muestras, en el 95% de esas muestras, la desviación estándar va a estar en estos límites. Ejercicio. Años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que se tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura según datos del US National Center for Education Statistics. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Aquí tenemos el archivo abierto en el programa Minitab. Tenemos en la columna 1 el número de estudiantes y en la columna 2 el tiempo en años. En este caso, para obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. En el programa Minitab nos vamos a ir a estadísticos, luego a estadísticas básicas y después a mostrar estadísticos descriptivos. Luego seleccionamos el tiempo en años y después seleccionamos estadísticas. Ya que estamos en estadísticos, seleccionamos rango, desviación estándar y varianza, además de los valores que están en la tabla, y seleccionamos aceptar y nos vamos a gráficas. Aquí seleccionamos histograma de datos con una curva normal, gráfica de valores individuales y gráfica de caja de datos, y después aceptar. Y seleccionamos nuevamente aceptar. Aquí tenemos varias gráficas, pero vamos a enfocarnos en los datos. Las gráficas muestran cómo están distribuidos los datos. Sin embargo, aquí en la estadística descriptiva tenemos el tamaño de la muestra es de 30 y la media de 5.
El error estándar de la media es 0.192. La desviación estándar 1.05. Estar representa qué tan alejados están los datos de la media. Obviamente es la desviación estándar en promedio de todos los datos. La varianza es el resultado de la desviación estándar al cuadrado. Y por último el rango 4.0. De igual manera, el rango se resta el valor máximo menos el valor mínimo igual al rango. Y de igual manera, la mitad del rango, en este caso, viene siendo la mitad de los datos. Si son 30 datos, la mitad es 15. Esta es la mediana. Su valor fue de 5. Acomodando los datos de menor a mayor de forma ascendente, y entre el valor mínimo y la mediana tenemos el cuartil 1, que viene siendo el dato de 4, y el cuartil 3, que viene siendo el dato de 5.25. Sin embargo, el ejercicio nos pide solamente el rango, la desviación estándar y la varianza. Aquí en las tablas podemos ver cómo están distribuidos los datos, y al seleccionar, por ejemplo, esta gráfica de caja, nos da los valores de los cuartiles, mediana, rango y muestra. De igual manera, en la gráfica de puntos tenemos distribuidos los datos de menor a mayor. Tenemos un histograma con la curva y un histograma sin la curva. De igual manera, en el histograma de la curva nos da el dato de la desviación estándar, 1.05. Otra manera de obtener los datos es aquí en estadística, estadística básica y resumen gráfico. Ya que estamos en resumen gráfico, seleccionamos tiempo en años, en el nivel de confianza lo dejamos igual, y después seleccionamos aceptar. Aquí tenemos un resumen gráfico donde tenemos una desviación estándar de 1.05, tenemos el valor de la varianza de 1.103, que es la desviación estándar al cuadrado, y aquí tenemos intervalos de confianza de la media, la mediana, y tenemos los datos del valor mínimo y del valor máximo, y si restamos estos dos valores vamos a obtener el rango directamente. Aquí en el resumen gráfico no tenemos el valor del rango, pero sí tenemos el valor de la desviación estándar y de la varianza. Tenemos otros datos acerca de cómo está la campana de Gauss, qué tan ancha está, si está hacia un lado, tenemos el tamaño de la muestra, niveles de confianza para la media y la mediana. Y un dato adicional, tenemos el intervalo de confianza para la desviación estándar del 95%. El límite inferior para la desviación estándar es de 0.8366 y el límite superior de 1.4121. ¿Qué nos dice? Que el intervalo de confianza, que si tomamos un número de muestras en el 95% de estas muestras, la desviación estándar va a estar en estos límites.